see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto nuevamente que nos encontremos y hoy tenemos la grata visita del obispo castrense Monseñor Santiago Olivera, quien tan generosamente ha accedido a visitarnos para hablar de un tema muy importante e interesante. Se ha abierto la causa de canonización del coronel argentino del Valle Larrabure, porque todos conocemos, o tal vez los más jóvenes no, que realmente fue un mártir por todo el calvario, por todo lo que sufrió, pero más que nada fue un cristiano comprometido y que se mantuvo, digamos, coherente con su fe hasta el final. Así que vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de mucho más. Así que no se lo pierdan porque realmente va a ser un gusto conversar con Monseñor, quien tan amablemente ha accedido a venir. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Bueno, Monseñor Santiago Olivera, qué gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme y para mí es una alegría poder estar, además por lo de lo que vamos a hablar, que es muy importante. Bueno, usted es obispo castrense y entre las personas, entre las cuales me incluyo, los televidentes seguramente, desconocen bien, primero, a qué se dedica un obispo, porque uno habla del obispo pero no sabe. Y después, castrense, porque la palabra castrense sabemos que está relacionada con el ámbito militar, con las Fuerzas Armadas, pero mucha gente no sabe ni qué significa. Y a mí, como me encanta buscar la etimología de las palabras, viene de castrum, que en latín significa campamento militar. Y de ahí viene el apellido Castro, que es tan común, ¿no? Pero usted me va a contar mejor. Con mucho gusto. Primero, contarle que yo en el mes de agosto cumplo 14 años de obispo, que fui nombrado por el Papa Benedicto XVI como obispo de Cruz del Eje en el noroeste cordobés. Una tierra que quiero mucho y recuerdo con mucho cariño. Estuve casi 9 años. Allí es la tierra, podríamos decir, donde trabajó pastoralmente en la zona de Tras la Sierra el santo cura Brochero, que tuve la gracia de estar en ese tiempo durante la beatificación y la canonización de este nuestro santo argentino, nacido, criado y muerto aquí en nuestra patria. Un obispo es un pastor que se le confía en un determinado territorio, como es, por ejemplo, la diócesis de Cruz del Eje, o como podemos ser los territoriales, Buenos Aires, o Merlo Moreno, o Morón, o Córdoba, los lugares que conocemos comúnmente como diócesis. Es un pastor propio que se le confía la vida espiritual de los fieles, de los católicos que están en esa porción, en ese territorio que se le confía a un obispo, colaborando lógicamente con el obispo los sacerdotes. Y la misión es esta, es ayudar a crecer en la fe, en la amistad con Jesús,
conducir, santificar, enseñar. El obispo es justamente un padre, un hermano, un amigo de su gente. Así lo pienso y así lo deseo siempre. Qué lindo eso, ¿eh? Y después de 9 años, hace 5 años ya, el Papa Francisco me nombró obispo castrense de la República Argentina. Ya no tengo un territorio acotado como puede ser una diócesis, aunque pueda ser grande, como es Buenos Aires o Córdoba o Mendoza o las diócesis o arquidiócesis. Toda la República Argentina. Toda la República Argentina, porque es la única diócesis que es personal, no es territorial. O sea, a mí se me confían los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Federales de Seguridad, concretamente la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Podemos explicar por qué, ¿no? Esa gente, con sus familias, los que trabajan en el Ministerio de Defensa, los que trabajan en el Ministerio de Seguridad, los que trabajan en la Casa Rosada, los que trabajan en la Quinta Olivos. Bueno, todo lo referente a lo militar. Supongo que debe tener varios secretarios, porque usted solo encargarse de todo eso. ¿Cómo debe deslindar? Sí, tenemos, por eso le decía, 180 sacerdotes que colaboran en este ministerio. Ahora sí. Y por qué, claro, por qué podríamos repreguntarnos por qué una diócesis para los militares o una diócesis para las Fuerzas Federales de Seguridad. La Iglesia, desde hace muchísimo tiempo, nosotros como diócesis tenemos 65 años, pero mucho antes eran los que eran los vicarios en las fuerzas, la fuerza de mar, la fuerza de tierra, la fuerza de aire, tenían sacerdotes que los acompañen. La Iglesia considera que es importante que haya un obispado castrense, como bien dijo usted, por lo etimológico, todo lo referente a lo militar, porque es la vida que llevan, los desarraigos, la peculiaridad en su vida. Y también las situaciones que atraviesan. Exactamente. Las circunstancias, ¿no? Y también en el horizonte la disponibilidad, la disposición para morir. Porque eso es fuerte, porque un hombre que custodia nuestro territorio, nuestras fronteras, o que nos cuidan... O que está en la calle también. Exactamente, que nos cuidan, como son las Fuerzas Federales de Seguridad o los que defienden nuestra patria, como ha pasado tantos hombres en Malvinas, o cualquier circunstancia, en su horizonte esta vocación o esta profesión que tiene una vocación, que es justamente un llamado para servirnos. Entonces la Iglesia considera que en esta dimensión es importante que haya un sacerdote, un obispo, una diócesis, una comunidad que los acompañe, que los anime, que los sostenga. Y nosotros estamos y vamos allá donde están, donde en los regimientos, en las guarniciones, en los escuadrones, en las brigadas, ahí tenemos capellanes que los sostienen, que los acompañan. Que los animan y que los confiesan, me imagino también. Sí, pues la clave eso es lo fundamental, es ayudarlos a crecer en la vida espiritual, en la santidad, en la Eucaristía, en la confesión. Yo me imagino que, bueno, la guerra es ese monstruo que pisa fuerte, ¿no? Como la canción dice. Yo creo que debe haber también sacerdotes, porque Ucrania me parece que es un país católico, ¿no? Si es que no me equivoco, de fuerte convicción. Sí. Y yo sé que a lo largo de la historia, en muchos momentos, ha habido sacerdotes, Fray Luis Beltrán, por ejemplo, con San Martín, porque debe de ser muy importante la presencia de ese sacerdote en el fragor de una lucha, de una batalla, porque por más que esta gente esté entrenada, todos tenemos miedo a morir. Tal cual. Somos todos seres humanos, ¿no? Le cuento una anécdota personal. Nosotros, cuando dice el porqué de las Fuerzas Armadas en un país, que es para preservar la paz, para nuestra defensa, no es para la guerra simplemente, aunque la guerra, en la cual siempre perdemos, todos. Nadie gana una guerra, ¿no? Y la guerra no debe ser deseada nunca, y la guerra es como ausencia de algunos caminos, como por ejemplo el diálogo, el respeto, la comprensión, el ponerse de acuerdo, que no se llega, y bueno, tenemos la triste realidad de la guerra, ¿no? Partiendo de esa base, yo recuerdo cuando me hicieron obispo castrense, yo no vengo del mundo militar, ni por familia, ni porque trabajé con los militares, es verdad que tengo cariño por ellos en el sentido que valoro la vida y la entrega que tienen, y conociéndolos más, cada vez más descubro tantas riquezas y valores de estos hombres y mujeres hoy de nuestra patria. Pero me acuerdo que le dije a un obispo amigo mío, le dije, un obispo mayor, pero muy amigo y que quiero mucho y que admiro mucho,
Le dije, si entramos en guerra yo renuncio porque no estoy de acuerdo con la guerra. Entonces el obispo sabio, santo, me dijo, si entramos en guerra vos tenés que estar allí, acompañando, sosteniendo, confesando, ayudando a tus curas y atendiendo a tu pueblo. Claro. Y así lo... Que es cuando más lo necesitas. Así. Y así me cambió y descubro que nosotros, claro, nuestra vida, los sacerdotes castrenses, los seminaristas, porque tenemos seminaristas que se van formando, que serían nuestros cadetes, nuestros aspirantes en el mundo militar o de las Fuerzas Federales de Seguridad, es importante que estemos dispuestos también y estemos preparados también a entregar la vida. Y mi lema episcopal, ¿sabe cuál es? A veces lo que uno la providencia. Mi lema episcopal es, los amó hasta el extremo. Ay, qué lindo eso. Sí, que es de San Juan, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. De dar la vida, ¿no? Dar la vida. ¿Y me llaman. ¿Y cómo? Yo hace 14 años elegí ese lema episcopal y después termino, o estoy, en una diócesis personal que implica estar dispuesto a dar la vida. Ay, qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Cada vez que yo, cuando rezo, rememoro lo que pasó Jesús, ¿sabes? Es terrible. Solo pensarlo, de solo mentalizarse lo que él sufrió. Terrible. Y cada vez sería muy lindo que lo recordemos siempre porque es por amor. Sí, y sin ninguna necesidad de hacerlo, lo hizo por amor. Una pregunta desde mi ignorancia, ¿no? Usted habló de seminaristas dentro del ejército. ¿Cómo es el tema? ¿Entran como seminaristas y tienen después grado militar? No, actualmente no tenemos. En un momento hubo grado militar. Hoy no tenemos grado militar. Un seminarista es un joven que tiene la vocación sacerdotal, como cualquiera del clero diocesano. Puede ser la diócesis de Buenos Aires, arquidiócesis, o la diócesis de San Martín, o de Quilmes, o de San Justo, o de Morón, etcétera, ¿no? De Cruz del Eje, que considera, descubre, discierne que ha sido llamado al sacerdocio, comienza el camino en el seminario. Lo que nos distingue a nosotros es igual como el clero diocesano, pero personal, o sea, una diócesis territorial está circunscripto a un territorio determinado. Nosotros, un seminarista castrense, tiene que estar dispuesto a ir a todo el país, estar dispuesto a las misiones de paz, estar dispuesto a estar en el Rompehielo Irizar, a estar en la Fragata Libertad, a estar en la Antártida. Donde lo convoquen. Claro, exactamente. Estar donde dispuesto, lo convoquen. Exactamente. Y a tener cambios, justamente porque nuestros fieles tienen desarraigos y tienen peculiar en su forma de vida, también para nosotros es peculiar nuestra forma. Y en caso de una guerra que espero que no venga nunca, estuvimos a un tris. ¿No? Bueno, tuvimos una pequeña conflicto bélico que gracias a Dios duró tan poco, el de las Malvinas, debido a la intercesión del Papa San Juan Pablo II, pero también con Chile estuvimos en el 78, ahí aún, que gracias a Dios no se dio. Los sacerdotes tienen que estar en la guerra también. Y ciertamente acompañando, no peleando ni matando, sino acompañando y sosteniendo a nuestros fieles. ¿Y al enemigo? Al enemigo amando siempre. O sea que si cayera en un momento, ¿qué puede ocurrir? Seguro. Herido, el enemigo, asisten por supuesto también. Totalmente. A la persona porque no hacen distinción. No. Son hijos de fundamentalmente la salvación de las almas. Son hijos de Dios todos. Totalmente. ¿No? Es así. Qué interesante, la verdad. Bueno, usted me dijo en el recreo, pues yo soy profesora, siempre hablo del recreo, ya vamos a cortar, que usted viene de una familia muy numerosa. Cuéntelo a la audiencia, porque eso no es común hoy en día, ¿no? No, yo tengo 63 años ya y soy el menor de 13 hermanos. 13 hermanos, felices. Sí, una hermanita murió de chiquita que yo no conocí porque fue melliza con otra hermana mía que sí conozco, entonces siempre decíamos que éramos 12, pero en realidad fuimos 13 porque vivió 3 meses. Y bueno, venimos de una familia numerosa porque una tía mía tuvo 10, otro tuvo 6, o sea, venimos acostumbrados, digamos... La fiesta familiar debe haber sido... Sí, y hoy tengo yo muchos sobrinos y muchos sobrinos nietos, así que son familias grandes y yo estoy muy contento. Y cuando ustedes eran chicos y se convocaban todos alrededor de la mesa, debe haber sido una cosa... Así es. Impresionante, sí, ¿no? Sí. ¿Y su padre a qué se dedica? ¿Su papá a qué se dedicaba? Mi padre, bueno, trabajó en varias partes, pero terminó era inspector agropecuario de la Junta Nacional de Carnes.
Mi madre ama de casa, era maestra, pero no ejerció porque cuidó Ya estuvo en el niños. colegio propio. Claro, tenía su trabajo. Yo Claro. tengo mi madre murió yo siendo joven, 13 años tenía, ella 49. Qué joven, Sí, pobre. ¿eh? ella murió, sí, de ¿Qué le pasó? leucemia, Ah, leucemia. Y después mi padre murió, yo ya era más grande, yo tenía 24, a un mes antes de ordenarme de diácono. Me vio en el seminario, pero no me vio ordenado. Y bueno, sí que ¿Y usted tiene más hermanos o hermanas religiosos? no tengo primos hermanos, tengo un cura, un primo hermano sacerdote, otra prima hermana religiosa, tengo primos segundos y terceros también Pero dentro de sacerdotes. sus hermanos no. No, Ah. hermanos soy el único y sobrinos todavía no tengo. Ah, No tengo ni que cura ni monja. Ninguno, bueno, Por ahora. seguramente alguno va a heredar la vocación. Bueno, en el próximo bloque, porque es tan amena la conversación con Monseñor Santiago, que se me vuela el tiempo. En el próximo bloque vamos a hablar del coronel argentino del Valle Larrabure. Como dije al comienzo, un hombre muy comprometido con la fe. Y esa fe que tuvo en Dios tan fuerte fue la que le permitió sobrellevar semejante calvario, realmente. Aparte un hombre muy joven, murió a los 43 años, muy joven realmente. Bueno, ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, la época durante la cual se desarrolla la vida y todo este tema del coronel argentino del Valle Larrabure fue una época terrible para la República Argentina, ¿no? Una época donde se mataban políticamente hablando, los secuestros, las torturas, bueno, fue terrible esa época, los años 70, cualquiera puede ingresar por internet y verla, se puede leer en cualquier manual de historia también. Estaban esas facciones, el Ejército Revolucionario del Pueblo por un lado, los montoneros por el otro. Y tenemos que decir que el coronel Larrabure era un hombre muy joven que es secuestrado porque hay un entregador en una fiesta. Él estaba con su señora y era una fiesta, o sea que pobre hombre estaba pasando un buen momento en familia y con sus camaradas cuando, debido a un entregador, copan la fábrica de militar. Usted ahora lo va a contar mejor que yo. Y bueno, lo toman prisionero con otro militar que pobrecito intentó escapar, García es el apellido, y le dan 10 tiros, pero creo que logra sobrevivir. ¿Fue así, monseñor? Así es, muy triste. Me parece que lo que hay que rescatar, que este hombre era un ingeniero, militar obviamente, y trabajaba con el tema de las armas y las pólvoras y demás, ¿no? Y fue secuestrado y queriendo que entregue la fórmula para la pólvora y para las armas, y él se negó a eso. Y además con frases muy lindas, porque recogemos del coronel testimonios y cartas que ha tenido muy lindas, pero fundamentalmente decir que la pólvora y las armas no son para matarnos entre hermanos. Y muy lindo lo que usted rescata de que esto ha sido en ese tiempo, en el contexto que es los años duros y tristes, pero en el 74 y 75, él muere en el 75, y era un tiempo democrático, es decir, no era tiempo de dictadura. Es un hombre que no tiene, podríamos decir que no está ni de uno ni de otro lado, era un hombre que representaba al ejército argentino, que trabajaba, que defendía valores importantes de la fe, la familia, la patria, y fue vilmente torturado, asesinado. Entonces me parece que es no para generar más división, sino para rescatar el testimonio de un hombre de fe, de un patriota, de un argentino, de un militar, que supo amar sobre todas las cosas. Y de alguna manera podríamos decir que nuestro interés de trabajar en su causa, que está en la fase inicial, pero es justamente porque plasma la fe, ¿no? La fe nos habla de un amor a Dios, un amor al prójimo, con toda nuestra fuerza, y tenemos como con
ejemplos muy concretos de su amor a Dios, pero también de su amor al prójimo, ¿no? Y ejemplos concretos e invitaciones concretas a su familia de que no haya odio, que no haya rencor. Sí, bueno, vamos a empezar a ver un video que está muy bien hecho, la verdad es muy extenso, por eso lo hemos fragmentado. En la primera parte de este video hablamos justamente de la presentación, de la causa de canonización, se hace un pantallazo histórico del contexto, que en aquella época estaba la presidente María Estela Martínez de Perón, los grupos estos montoneros y ERP, y un poquito la vida del coronel Larrabure, que era un hombre de bien, como usted dijo, y ahí vamos a cortar y después vamos a retomar el video con las cartas hermosas que él deja. Hay que también ponerse en el lugar de la familia, porque la mujer sola con dos chicos, ya que eran muy jóvenes, 40 y algo, cómo él los anima a no buscar venganza. A ella le habla con un amor tan grande, le dice que se confíe en Dios, y él ofrece ese calvario, como un verdadero mártir. Así que bueno, si el señor director puede ir pasando la primera parte del video y después vamos a comentar la segunda parte también. Se conoció la noticia de que comenzó el proceso y la fase preliminar de la canonización de otro argentino, el coronel Argentino del Valle Larrabure. Se trata de un militar que, en ejercicio de sus funciones, fue capturado, encarcelado, torturado y asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo, conocido por sus siglas como ERP, durante la sangrienta década de los años 70 y en el marco de lo que los mismos grupos guerrilleros denominaron Guerra por la Revolución Socialista. Muchas muertes sucedieron por entonces, pero la de Larrabure se diferencia por la virtud en grado heroico y la forma con la que enfrentó sus últimos días y finalmente su muerte. El norte evangélico de amar al enemigo, el mensaje de perdón a su familia, la invitación a no guardar odios, el ofrecimiento de su vida a Dios, a la unión de la patria y su familia, que dejó inmortalizado en las cartas que escribió durante el cautiverio que duró más de un año, donde fue víctima de torturas físicas y psicológicas, en una jaula sin altura suficiente para ponerse de pie. Hoy en Febo Asoma te invitamos a conocer el caso de Larrabure, su posible martirio y el contexto histórico que vivió Argentina por aquellos años. La crisis y los conflictos sociales, pero con un incremento exponencial de la violencia política protagonizada principalmente por las organizaciones guerrilleras que habían optado por el militarismo. Para el año 73, las agrupaciones subversivas que protagonizaban la lucha armada se habían nucleado principalmente en dos corrientes. La de montoneros, que ya había sido víctima del entrismo o infiltración marxista, y la del ERP, el brazo armado y militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era apoyado por distintos gobiernos y estados comunistas del mundo, como lo eran Rusia o Cuba, y operaban en el país desde 1969. Hijo de Cirilo y Carmen Contardi, Argentino era un tucumano nacido en 1932 en el seno de una familia de clase media. Fue el menor de 8 hermanos, que, como recordarían sus familiares después, fue el último en llegar y el primero en partir. Revalidando una vocación que había mostrado desde niño, en 1950 entró en el Colegio Militar de la Nación, tiempo en el cual conoció a su novia y futura esposa, María Susana de San Martín. Con el paso de los años y un destacado rendimiento académico, Argentino se convirtió en teniente y luego ascendió hasta mayor. Realizó el curso básico de comando y obtuvo los títulos de ingeniero militar y máster en química. Se convirtió en profesor universitario. También por entonces nacieron sus dos hijos, María Susana y Arturo Cirilo. Poco a poco se fue formando un joven idealista que desechaba suculentas ofertas laborales del sector privado porque decía que debía devolverle al pueblo lo que el pueblo había invertido en su formación. Con un futuro promisorio, auspicioso, enormemente capacitado y lleno de iniciativas, es cuando nos encontramos con Argentino del Valle en Villa María en 1974, donde había sido destinado algunos años antes, situación que cambiaría drásticamente la noche del 10 de agosto. Bien, acá dimos un pantallazo y ahora en el próximo
próxima parte del video, vamos a ver los mensajes hermosos que él deja. Inclusive, él le dice a la familia que pierda la esperanza de volverlo a ver con vida. Ahora, ahora enseguida vamos a pasar los mensajes, pero hay un dilema con respecto a la muerte. Aparentemente él estaba entonando el himno nacional cuando lo estrangularon. Esa es una versión que es la más válida, digamos así. Él dijo que se había suicidado. Yo no creo que un hombre de la fe y bueno, del compromiso cristiano que tenía Larrabure haya terminado de esa manera. Yo creo que realmente fue que, como dice la versión. ¿Usted tiene alguna versión? Primero quiero agradecerle de verdad, de corazón, esta entrevista y que hablemos de este hombre, porque creo que hace mucho bien a nuestro país. Más allá que la causa seguirá su proceso y demás, es un ejemplo y un hombre y un militar cabal, de fe. La verdad que yo le agradezco mucho porque, y además dice, claro, se ve que su capacidad y su tiempo en los medios dice la clave, porque eso se estudió de que no fue un suicidio, digamos, ¿no? Sino realmente fue un asesinato y está todo probado, comprobado y documentado. Esto es muy importante porque nosotros en la iglesia, cuando queremos empezar el inicio de poner como referente o como un modelo de vida, de fe plasmada, digamos, concreta, entregando la vida, es decir, no como algo teórico, sino en lo concreto, realmente hemos investigado que ha sido matado, asesinado, ¿no? Es terrible. Pero ha sido, sin lugar a dudas, un hombre que justamente por no caer o no dejarse convencer o tentar por propuestas que eran sálvese quien puedo, sálvese él, salvo mi vida y me defiendo, vivió como un héroe. Mire, cuando nosotros empezamos el inicio de esta causa, hemos empezado a recibir muchos testimonios con mucha alegría, no solo las cartas que usted se refiere, que está bueno que hablemos en un ratito de eso, sino recibí un mail de un señor en San Juan, que la providencia me hizo que yo viajara a San Juan, que iba justamente por una imagen de la Virgen de Luján que tenemos, que había estado en Malvinas, que la trajimos de nuevo a nuestra patria y está recorriendo el país. Yo fui a San Juan a hacer una visita pastoral al ejército y a la gendarmería, entonces, bueno, hicimos la visita allí, y me escribe un hombre que tenía de su padre, que había sido secuestrado con argentinos del Valle de Larrabure, estuvieron en la cárcel del pueblo, allí en Rosario, y me escribe un testimonio este señor diciéndome que su papá, que había estado secuestrado pero había sido liberado, le contaba sobre Larrabure, que rezaba todos los días y que cantaba el himno nacional argentino. Y que era impresionado. Entonces yo le dije, ¿usted se anima a escribirme eso? Digo, ¿dónde usted vive? Dice, no, yo vivo en San Juan. Y entonces nos encontramos en San Juan, justo en esta semana que yo viajé, y me entregó este testimonio, ¿no? Qué valioso para la causa, qué maravilla. Totalmente, además inesperada. Entonces dice, bueno, su padre, bueno, cuenta, era un gerente de una fábrica muy importante, de una empresa muy importante, y contaba cómo estaba impactado de este testimonio de Larrabure, ¿no? El himno nacional y a rezarle a Dios todos los días. Bueno, yo creo que es la única manera de que una persona pueda soportar 372 días en un no podemos decir habitación, ¿no? Cubículo, digamos así, de apenas 2 metros, porque se ve que era un hombre bastante alto, sí, grandote. Era como un sótano, un lugar terrible. El hombre era corpulento, sí, era un tucumano corpulento. Estar reducido a ese lugar, esa posilga, sin luz. He leído también que arriba funcionaba una mercería que hacía una especie de pantalla de un matrimonio muy joven, con chicos muy chiquitos y una señora mayor, ¿no? Y abajo, en el subsuelo, estaba esto. Ahora yo digo, ¿cómo una persona, tenga los ideales que tenga, cómo puede irse a acostar todas las noches pensando que tiene a seres humanos encerrados en esas condiciones infrahumanas y puede acostarse, vivir y no tener piedad por esa pobre gente que uno sabe que yo no se lo haría ni a un animal, a nadie? Terrible. Pues las ideologías ciegan. Fanatizan, ciegan, de cualquier lado, ¿no? La ideología siempre es una deformación. Y en este caso... Pero yo también pienso, por más que uno sea fanático, ¿y dónde está la piedad? Ah, sí, bueno, por eso ciegan. La empatía. La pierden,
Claro. Porque aparte uno puede a lo mejor, en un acto a lo mejor, en un momento de rabia tener un acto, pero por defensa, por legítima defensa, pero algo de esa crueldad, Así tanto tiempo. Bueno, vamos a ver la otra parte del video y después vamos a comentar esos mensajes tan lindos que no solamente los dirigió a su familia, los dirigió a Dios, al pueblo argentino, y él se ofrendó. Digamos que él sabía que de ahí no salía con vida, lo sabía perfectamente, y se ofrendó para eso. Bueno, ya venimos. El ascendido post-mortem, teniente coronel argentino del Valle Larraure, escribió: a Dios, que con tu sabiduría omnipotente has determinado este derrotero de Calvario, a ti te invoco permanentemente para que me des fuerzas. A mi muy amada esposa, para que sobrepongas tu abatido espíritu por la fe en Dios. A mis hijos, para que sepan perdonar. Al pueblo argentino, para que la sangre inútilmente derramada los conmueva a la reflexión, para dilucidar y determinar con claridad que somos hombres capaces de moldear nuestro destino, sin amparo de ideas y formas de vida foráneas, totalmente ajenas a la formación del hombre argentino. Quiero morir como el quebracho que no entrega su figura de árbol rudo, sin exigir el esfuerzo del hachero en prolongadas transpiraciones. Quiero morir como el quebracho que al caer hace un ruido que es un alarido que estremece la tranquilidad del monte. Quiero morir de pie, invocando a Dios en mi familia, a la patria en mi ejército, a mi pueblo no contaminado con ideas empapadas en la disociación y en la sangre. Oh, Dios misericordioso, te pido humildemente me concedas esta gracia. Da a mi espíritu tu protección generosa para que mi vida cese como la serena llama de una vela que se extingue. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Bueno, lo que acabamos de ver es eso de poner la otra mejilla. No lo llevó a un grado extremo, ¿no? Porque realmente creo que él perdonó a sus captores. ¿Usted qué opina? Totalmente. No solo lo perdonó él, sino que invitaba a perdonar, ¿no? Las cartas, como bien se refiere usted, a su familia, a sus hijos, es justamente a perdonar y que no anide en el corazón de ellos el odio. Y él los perdonó, sin duda. Por eso nosotros creemos que es un modelo muy importante, porque la prueba máxima del amor y de haber entendido el Evangelio es el amor al enemigo, aquel que te hace sufrir, aquel que te difama, aquel que te hace mal, aquel que te trata mal. Amar, y el mismo Jesús lo dice, ¿no? Si amamos a los que nos aman, Claro. ¿qué mérito tenemos? Pero para poder llegar a ese grado de compromiso, hay que tener hay que haber trabajado mucho con uno mismo. Seguro. Y haber dejado trabajar a Dios en uno mismo. Exactamente, porque nadie, por empezar, uno tiene que estar con Dios. Sí, claro. No, uno no puede perdonar de corazón, porque uno de la boca para afuera puede decir muchas cosas. Aquel que lo ha lastimado, que lo ha agredido profundamente, ¿no? Porque hay gente que ha pasado por cosas terribles. Pero el poder llegar a ese grado de entrega, de amor, una es que uno está con Dios. Si uno no está con Dios no puede llegar a semejante cosa, ¿no? A mí me gusta mucho leer la vida de los santos porque me enseña muchísimo. Y ha habido casos yo siempre recuerdo el caso de la niña María Goretti, no sé si ustedes conocen. Una maravilla, sí. Una Estaba niña, en su santuario en Nettuno, en Italia, espectacular. Una niña de apenas 12 años, la mamá pobrecita había quedado viuda, tenía que trabajar en el campo y ella se quedaba a cargo de los hermanitos y justo enfrente había un chico mayor, unos 20 y algo. En aquel momento en Italia estaban proliferando las ideas anarquistas, totalmente en contra de la Iglesia Católica, ¿no? El anarquismo.
Y bueno, este chico parece que abrevaba en esas teorías y bueno, y le gustaría a María, supuestamente. Y un día que la madre no está, bueno, se cruza, va a la casa y quiere abusar de ella. Y ella se defiende, una niña de 12 años, pero hasta el final, y él le da, no sé si 16 puñaladas, una cosa terrible, pero ella logra llegar con vida al hospital. Y en el hospital, antes de morir, dice: yo quiero que Alessandro, pues se llamaba el chico, Así es. esté conmigo en el paraíso. Antes de morir, yo lo perdono. Increíble todo eso, ¿no? Y después él va preso, este chico Alessandro va preso, está, bueno, condenado a cadena perpetua, creo que es así, y los primeros 10 años la pasa muy mal, muy enojado, muy resentido, hasta que una noche él sueña con ella, y sueña que ella está en un jardín hermoso, que sería el paraíso, y le va entregando un lirio, creo que es algo así, una flor blanca por cada una de las puñaladas. Y al otro día él se levanta completamente distinto y se hace una conversión de tal magnitud que termina siendo sacerdote, ¿no? Muere religioso él, sí, sí. Sí, sí, en un convento. Al final va, le pide, logra salir por buena conducta de la cárcel, le va a pedir perdón a la madre que todavía vivía, la madre de María. Y que lo perdonó. Y ella le dice que, bueno, si María lo había perdonado, ella no podía no perdonar. Y termina muriendo convertido en un monasterio. Es importante descubrir, nosotros el modelo, para un cristiano, para nosotros que tenemos fe, el modelo es Jesús. Sí, claro. Y Jesús, cuando estaba en la cruz y lo estaban escupiendo, insultando y lo crucifican y se burlan, él lo que dice es: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Si vivir de acuerdo así, tan lejos de Dios y agrediendo al hombre, al hermano, sin duda es una gran ignorancia. Y a mí me parece que me conmueve cuando, como decía usted, leer la pasión de Jesús y conocer lo que sufrió. Por eso los mártires o los que entregan su vida, nunca odiando y amando, como tantos, como Kolbe, como tantos, aunque Kolbe Maximiliano Kolbe, su vida en el campo de concentración, exactamente, los nazis, fue terrible. Bueno, este libro lo escribió Arturo Larrabure, que es el hijo del coronel Larrabure. Exactamente, yo tengo la alegría de conocerlo, la verdad que lo conocí en mi misión y bueno, cuando fui conociendo más la vida de Argentino del Valle Larrabure, y el hijo escribió esto que es un canto a la patria y un canto a la iglesia. Sí, ¿se lo puede mostrar hacia la cámara, por favor? No. Ahí está. Este libro relata un poco la biografía de Larrabure, su historia, su camino como militar, su camino en la familia y los mensajes, las cartas. Y dígame, porque usted me estaba diciendo recién, fuera de cámara, porque uno habla de la víctima que ya de por sí soportó ese calvario, pero también la familia soportó ese calvario, porque sin lugar a dudas. La esposa, usted supo, debe estar fallecida, ¿no? La madre, la señora falleció, pero yo sé porque algún capellán castrense nuestro la atendía y ya siempre con un perfil bajo, según me decía el capellán, como muy pocas veces le dijo que era quien era, pero una mujer de fe, y yo creo que ella también, quizás Arturo y su hija me podrán decir, pero creo que la fortaleza de ella estaría por la ayuda de Dios, sin lugar a dudas en primer lugar, pero también de su marido. Acá el marido le dice en un momento, cuando en su diario, que este libro tiene bastante, el diario de Argentino, dice: a mi muy amada esposa, para que sobrepongas tu abatido espíritu por la fe en Dios. Bueno, la verdad que tanto el matrimonio, era una familia, y así habrá criado a sus hijos, me imagino que el hijo de Larrabure debe ser un hombre grande ahora ya. Sí, sí. Y tiene familia también, supongo. Tiene familia, tiene hijos. Claro, debe tener otra generación. Pero imagino que el haber transitado la adolescencia debe haber sido cuando le pasó esto también los chicos. ¿Cuántos hijos tuvo el coronel? Dos hijos. Una mujer, y creo que son dos, sí. Bueno, esos niños, haber soportado también todo eso, ¿no? Porque durante un año no saber bien dónde estaba, porque inclusive llegaron a mandar una fotografía como prueba de vida de él, pero hay que estar con un ser querido secuestrado, estar conviviendo con esa angustia todos los días, es terrible, ¿no? Todo eso. Terrible, bueno, y la alegría por lo menos también que en la providencia nosotros tenemos hoy, que rescatamos, que es su diario.
su diario, las cartas que le dejaron enviar en contacto con su familia. Claro. Y así que, bueno, en ese sentido, por eso rescatamos los testimonios, ¿no? de una vida que ha sido eso, ¿no? Plasmar y vivir, encarnar Las el virtudes Evangelio. cristianas en grado extremo, se dice, ¿no es cierto? Así es. Cambiando un poquito de tema, yo sé que usted ha sido, mejor dicho, vamos a decir, discípulo del gran Monseñor Justo Oscar Laguna. Un hombre que yo, cuando lo veía por los medios, me encantaba escucharlo. Hemos estado hablando fuera de casa. Cuéntenos un poquito cómo era él, Monseñor Laguna. Yo tuve la alegría, mire, en el año 80, Monseñor Laguna fue nombrado obispo de Morón, yo era un joven. Cuando él asumió, el 22 de marzo del año 80, en la Catedral de Morón, él dijo, en su presentación, en su plan pastoral, dijo así, en la misma línea, hablando de la acción católica y otras realidades, me preocuparé por la promoción de las vocaciones sacerdotales cuya escasez constituye el problema más grave de la diócesis. Yo era un joven que había ido a la catedral, estaba en el fondo, en la catedral de Nuestra Señora del Buen Viaje, y ahí tuve la convicción de que el Señor me llamaba, ¿no? Sentí como un mensaje que yo tenía que ser cura, si hacía falta cura, ahí tenía que estar, porque yo había sido formado en que la vocación sacerdotal no es solo que me guste o no me guste, sino si hace falta o no hace falta. Entonces el obispo dijo eso y entonces yo quise verlo. Después me enteré que su lema episcopal era in verbo tuo laxago rete, que es en tu palabra, confío en tu palabra, echaré las redes. Y yo sentí que ahí me echó la red y entré al seminario, gracias a Dios, él me ordenó diácono, presbítero y obispo. Bueno, tuve la gracia de vivir amistad que con tuvo. él mucho tiempo, sí. Yo estoy muy agradecido porque era un hombre muy inteligente, un hombre de su tiempo, que dialogaba con todos, con los creyentes y los no creyentes. Tenía un gran cariño por aquellos no creyentes o de otras religiones. Tenía una gran capacidad, sin duda, una cultura personal. Sí, estaba a favor del ecumenismo. Sí. Bueno, ya se me está volando el programa, la verdad, Monseñor, se me está volando con un gusto. Ya nos vamos al cuarto bloque y seguimos hablando con este simpático y ameno sacerdote. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea. Bueno, el 16, o sea, hoy es 13, falta 3 días, se conmemora la Virgen del Carmen, del Carmelo, que recuerda las apariciones de la querida Virgen María en el siglo XIII a San Simón Stock, ¿no es cierto, padre? Así es. Sí, sí. Y remite el Monte Carmelo, es decir, que es una vieja tradición, por ahí salen los monjes a rezar, de la presencia de Dios, la primacía de Dios. Y es una maravilla, ¿no? Sí, porque las hermanas carmelitas o el Carmelo, los padres carmelitas, está muy unido a lo que es la contemplación, ¿no? Un lugar de dar toda la vida a lo que Teresa de Jesús va a decir, solo Dios basta, ¿no? Ay, sí, lo dijimos, tenía una poesía, ella es preciosa, esa poesía. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, los reformadores del Carmelo, la noche oscura del alma, Santa Teresa que escribe las moradas, San Juan el cántico espiritual, hay que leer todo eso. Padre, una pregunta sencillita para que me la resuma en poco tiempo. ¿Por qué estamos viviendo una época de tan poca fe? En general, siempre hablando en sentido general. Porque gente de fe sigue habiendo, gracias a Dios. Sí, sí. Y esa gente que sigue habiendo salvará al mundo. Porque digo, los pequeños, no hay que desanimarse. Mire, Pío XII tenía una frase muy linda que decía, misterio verdaderamente tremendo que jamás se meditará bastante, que la salvación de muchos depende de la oración y los sacrificios de unos pocos. Yo creo que yo en donde estoy, en esta diócesis, y la diócesis de Crueleje, y la diócesis de Morón, de donde vengo mi origen, encontraba mucha gente de fe y encuentro mucha gente de fe que vive con coherencia su vida profesional, su vida sencilla, su vida cotidiana, y que plasma en su vida la fe, sin lugar a dudas.
Ahora estamos en un mundo, en un tiempo difícil y con cierta increencia, sin lugar a dudas, porque creo que hemos sido combatidos y estamos combatidos sí, a veces la cultura reinante, los medios, la campaña, hubo militancia para dejar a Dios fuera de lugar. Entonces piense que, sin ir más lejos, ¿no? Hoy poder construir todo, aún la propia sexualidad, digamos, decir, vos, o lo que te percibís o no te percibís, o lo que sos o lo que no sos, o tal cual, o distintas cosas que significa, bueno, Dios dónde está allí, ¿no? Dios que ha creado al hombre y a la mujer. Sin lugar a dudas, siempre con cercanía, siempre con caridad, siempre con respeto, eso tenemos que tratar siempre. Pero a veces hay ausencia de Dios, se lo quiere ocultar a Dios, se lo quiere negar, sin embargo Dios es Dios. Y podemos hacer mucho, porque yo creo en la conversión, la propia y en la de todos, y creo que hay que... Por eso el Señor nos envió a todo el mundo a anunciar el Evangelio. No lo dijo en este tiempo, sino vayan por todo el mundo. En todos los tiempos habrá que convertir más y mejor al Evangelio. En todos los tiempos habrá habido hombres lejos de Dios, hombres y mujeres lejos de Dios, pero sí, es complicado, es un tiempo difícil, pero es nuestro tiempo y ahí tenemos que anunciar el Evangelio. Yo creo que si bien los medios, hablemos de los medios, no solo la televisión, pueden ser muy favorables, muy útiles y muy beneficiosos si tiene una buena orientación y responden a un buen fin, pero también pueden ser muy perjudiciales y muy negativos. Y estamos en un momento donde realmente todo se permite, no hay límites, y yo creo que el problema que estamos viviendo en nuestro país concretamente pasa no tanto por un problema económico, sino un problema de valores. Comparto, totalmente. Porque no es exactamente lo económico. Yo creo que el país es muy rico, los que hemos tenido la posibilidad de viajar en otros continentes inclusive, gracias a Dios, y hemos visto mundo, nuestro país es maravilloso y la gente es muy buena, muy capaz, pero hay una falta de valores muy grande. Yo creo que para recuperar el bienestar, la bonanza, tenemos que volver a los valores y tenemos que volver a algo tan elemental como el respeto. Sí, comparto totalmente. No puede ser que hoy en día, disculpe que le interrumpa, la gente se trate de cualquier manera. Cuando uno viaja a otros países y ve que son países ordenados, lo primero que uno percibe es el respeto que tiene la gente hacia el otro y hacia las instituciones. Ya en el pueblo uno ve el respeto, cómo la gente se trata con respeto. En cambio uno acá puede decir cualquier barbaridad, inclusive contra la investidura presidencial. Uno no puede tratar a la primera magistratura de la nación, que es el presidente o la vicepresidente, los funcionarios, estén a favor, uno esté a favor, esté en contra, pero uno no puede tratar de la forma peyorativa como tratan al presidente en algunos medios, ¿no? A la figura del presidente de la nación. No puede ser. Comparto totalmente y me parece que usted como profesora también de lengua, literatura y demás sabe que también la lengua, el vocabulario y los temas, hoy en el mundo de la televisión o en el mundo de la radio, etcétera, a mí me impresiona mucho, no por ser quizás un poco más del pasado, ¿no? Pero el lenguaje, las malas palabras, la lengua es un arma. Sí, y a veces es mucho más dañina, uno puede hacerle mucho daño, mayor daño a otra persona con la lengua, mucho más que con un arma, porque uno puede denigrar a esa persona de una manera tal que lo puede llegar a destruir. El otro día fui a una institución pública y me dio vergüenza ajena como una señorita muy joven, no llegaría a los 30, destrataba a un señor de 80 años y la verdad que con una confianzudez, porque eso no es ni siquiera confianza, le decía, che, vení. No, yo creo que tenemos que recuperar el tema de respeto hacia la edad, hacia la gente mayor. No, y usted me hablaba de que a todo el mundo nos dicen chicos. Sí, yo creo que puede ser un momento de la cultura y los jóvenes de hoy, pero tenemos que volver a recuperar
esto, ¿no? Los valores, el respeto. Si a veces cuando uno va a tomar algo o está en algún lugar y te llaman chicos, ¿qué necesitan? ¿Qué Y va a quieren? decir, señor, a usted Claro. es padre. Eso ni hablar, ¿no? Que te dicen señor, pero digo, un joven que te diga a un señor de 60 años más, yo tengo 63, que te digan así como, a mí me pone mal, digo, se han perdido. Es irrespetuoso. Sí, sí. Y bueno, y otro tema que se relaciona con es, hay sí vocación por fe, o sea, necesidad de ingresar como sacerdote. Sí, gracias a estudiar. Dios. Nosotros, o sea, no, estamos en un tiempo difícil, no tenemos tantas vocaciones, o sea, haría más falta de vocaciones. Dios no nos va a dejar, Jesús, sin sus sacerdotes para seguir sirviendo a nuestro pueblo. Nosotros, castrenses, tenemos 3 jóvenes sacerdotes, seminaristas que quieren ser sacerdotes, que son, podríamos decir, de las fuerzas, porque uno es hijo de un gendarme, otro es hijo de un hombre del ejército, y el otro es propiamente marino, digamos, porque estaba formándose, era cabo ya de la Marina y entró al seminario. Hay pocas, pero también pasa que los jóvenes hoy en día, podríamos decir, hay vocaciones para la vida matrimonial. ¿Cuántos se juntan y no se casan? Bueno, eso es Porque la clave Sí, no, realmente. del para siempre, de entregar tu vida, de no mirarte... El comprometerse. El comprometerse y entregar tu vida, no mirarte tu propio ombligo, sino pensar en el otro. Porque tanto el matrimonio como la vida sacerdotal son estos sacramentos que se reciben sociales, que son para los demás. Claro. Para formar la familia, para hacer feliz a la mujer o al varón, para entregar tu vida en el ministerio sacerdotal. Nosotros tenemos pocos. Este fin de semana tuvimos un retiro vocacional, vinieron 4 jóvenes, seguramente 2 o 3 entrarán el año próximo a nuestro seminario. Y sí, no es un gran número, pero hay que rezar. Yo siempre digo que por eso Jesús nos dijo, rueguen al dueño del campo que envíe operarios. No es optativo para un católico, para un cristiano, no es optativo, hay que rezar para que el Señor siga mandando operarios. Claro, y también para que la gente se vuelva a casar. Porque esto Sin es duda. el matrimonio, yo ya llevo muchísimos años casada con mi esposo, y el matrimonio es, como usted dijo, un compromiso que está sustentado por la gracia de Dios. Sin lugar a dudas. Porque nadie puede estar casado. Yo ya voy a cumplir 35 años el año que viene, bien, feliz, gracias a Dios. Y yo siempre hablamos esto con mi esposo y decimos, no sería posible sin la gracia de Dios, porque cuando uno se casa, justamente en el momento del casamiento religioso le dicen que Dios nos va a ayudar con su gracia. Y es cierto que es así. Así es. Porque así nadie es. puede, si uno lo analiza desde el punto de vista humano, y es muchísimo tiempo. ¿Cómo uno puede tener ganas de estar casado con la misma persona durante tantos años y querer seguir estando casado? Seguro. Y después está, obviamente, que la gracia de Dios, sin lugar a dudas, pero también que es un compromiso de amar al otro en un amor que va cambiando, usted lo sabe bien. Es distinto cuando se conocieron, cuando estaban de novio, Y cuando se empezamos casaron. muy los primeros jóvenes, por tiempos, supuesto, claro, y van obviamente. cambiando. Pero es un amor distinto. Pero eso, que es todo eso entrega. es el secreto del éxito, porque si uno fuera el adolescente que uno se conoció y no hubiera madurado, no podría seguir esta relación, tiene que ir creciendo con el tiempo. Ha sido un gustazo tenerlo acá, realmente espero que se haya sentido cómodo. Excelente, yo le agradezco y bueno, rezaré por usted y también para que siga, porque los medios de comunicación bien usados sirven para la comunión. Claro. Yo digo, son medios de comunión, Bueno. de cercanía, de fraternidad, así que gracias a usted, una bendición y a todos los que lo escuchan. Muy y lo amable. siguen. Muchas gracias por haber venido y seguramente va a haber otra convocatoria. Pero con muchísimo Porque gusto. usted me ha comentado cosas muy interesantes y no hemos tenido tiempo material. Así que lo despido y nosotros nos vamos también porque el tiempo se me fue. Pero realmente espero que esta conversación dé muchos frutos. Y será hasta una nueva emisión de Protagonistas por Siempre. Dios mediante. Gracias. I sit and bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself,
what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty